La fuerza laboral de una sociedad determina su crecimiento. Sus habitantes crecen, estudian, se capacitan y se transforman en personas capaces de producir productos y servicios para el bien general de la sociedad en la que viven. Pero ¿qué pasa cuando alguno de ellos se enfrenta con un riesgo que lo puede dejar afuera de ese esquema productivo? Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, más de 2,3 millones de muertes por año. La carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo se estima en un 4% del Producto Bruto Mundial. El 15% de la población mundial padece alguna discapacidad y alrededor del 80% está en edad de trabajar. 830 millones de mujeres en el mundo carecen de protección de maternidad adecuada. El 3% de los trabajadores a nivel mundial tiene problemas con el alcohol o con las drogas. En la actualidad, hay 232 millones de inmigrantes internacionales en el mundo y la mayoría de ellos está en edad productiva. Trabajadores en riesgo. Buscar soluciones es parte de la tarea. Yo soy servidor de Alcohólicos Anónimos, soy alcohólico, estoy en recuperación y lo que estoy haciendo es un servicio de información pública en la cual transmito mi experiencia con respecto a mi problema, que es el alcohol. El alcohol, el etanol, que es la droga del alcohol, está en un montón de bebidas. Estas bebidas hoy, a diferencia de años atrás, se empiezan a consumir cada vez más jóvenes. Hay estudios de la Secretaría de Drogas de la Nación que muestran, por ejemplo, cuál era la primera alcoholización en los diferentes años. Entonces, hace unos casi 8 o 10 años atrás, la primera alcoholización juvenil, la media, era a los 15 años, ¿sí? Y en los últimos años está llegando a los 12 años, la primera alcoholización juvenil. Es decir, es como algo usual. Tomar una cerveza, algunos lo toman casi, parece un refresco. No, ¿es alcohol la cerveza? Sí, es alcohol la cerveza, ¿sí? Tiene menor graduación alcohólica que una bebida espirituosa o que el vino, pero es alcohol. Desde hace miles de años, las bebidas alcohólicas en sus diferentes formas se han ido incorporando a la vida social conforme la ley fue liberando su consumo. Sin embargo, casi ninguna sociedad acompañó esa evolución con la debida prevención del abuso. Según un estudio del Centro de Prevención Laboral de Adicciones, sobre un total de 2.000 personas encuestadas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el 66% dijo conocer al menos una persona en su ámbito de trabajo que abusa de la ingesta de alcohol. Estamos en un país vitivinícola y generador de alcohol, digamos. El alcohol, en muchos casos, culturalmente tradicional, es decir, hay muchos jóvenes que a partir de tal edad, o son adolescentes o ya casi adultos, y el tema de llegar a la adultez era en el cumpleaños donde el padre, hace 40 o 50 años atrás, le daba su primera copa en la casa en forma familiar de alcohol, ¿sí? El vino, el lo que sea. Es decir, hasta casi marcaba una forma. Bueno, ya soy adulto, puedo consumir este alcohol. En otro estudio, los encuestadores de Kapla le preguntaron a las personas si consumían habitualmente alcohol en el ámbito de trabajo e incluyeron el consumo en los llamados after hour, luego del horario laboral, pero que incluye a los compañeros de tarea. El 30% de las personas dijo que sí. El consumo de alcohol ahora se da en muy temprana edad. Estamos hablando desde los 12 años más o menos en adelante. A esto sumale que trae aparejado el tema de las previas, que los chicos ahora es natural el consumo de alcohol antes de salir, y no es un consumo tranquilo, es un consumo fuerte. Entran todo tipo de bebidas dentro de este consumo, pero lo que más es cerveza, fernet, coca, las mezclas, que es lo que a ellos
más les llama la atención. Lo curioso de esto es que si no hay consumo, no hay diversión, ¿no? Porque ahora es como una premisa, hablas con los adolescentes, con los jóvenes, y el tema es consumir para sentirse bien. A esto, bueno, sumale, estamos hablando de 12 años en adelante, la adolescencia. En los adultos también se naturalizó el tema del consumo. Es común en una reunión que no sea una reunión, digamos, alegre si no hay consumo de alcohol. Y no es un consumo medido, eso es lo problemático, cuando el consumo no es medido. El consumo de alcohol, de cerveza más que nada, desde el año 2003 a esta parte, tuvo un incremento de casi un 700%. Y las mujeres tomaron digamos, partido por el consumo y consumen casi igual que los hombres. Creció muchísimo el consumo de alcohol en mujeres. Bueno, yo empecé, digamos, a tomar, digamos, de bastante joven. En realidad me pasaba, digamos, que tenía algunos problemas de vinculación. Y a través del alcohol empecé a descubrir alrededor de los 18 años que era, digamos, una herramienta como para poder desinhibirme, vincularme y socializarme, digamos, tanto, digamos, con mis amigos en el club. Encontré, digamos, un vehículo para poder dejar de tener vergüenza con las mujeres. Y bueno, esto duró un tiempo en el cual yo no me daba cuenta, pero iba adquiriendo una personalidad distinta a la que yo tenía y que tomaba como mía, y para eso tenía que seguir tomando alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que está dentro de lo que son las enfermedades por un consumo problemático de sustancias, pero tiene la particularidad de que es la enfermedad que clínicamente es más complicado de manejar. El alcoholismo produce un deterioro muy importante a nivel cerebral, ¿sí? Pero que tiene su espejo a nivel físico. Deterioro hepático, hipertensión, todas cuestiones clínicas que también hacen a la salud de la persona y por ende a su rendimiento en el general de su vida. Según los especialistas en adicciones, uno de los primeros síntomas de que el consumo de alcohol se convirtió en un problema es el síndrome de abstinencia, cuando el cuerpo necesita de la sustancia como algo habitual o normal. Es en ese momento cuando, de manera cotidiana, el alcohólico comienza a registrar repentinos cambios de ánimo, a tornarse violento, dormirse e incluso realizar maniobras imprecisas. En esa instancia, los riesgos en el ámbito de trabajo aumentan de manera dramática. Según la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral y la mayoría de ellos se deben al consumo de alcohol o drogas. El alcoholismo también lo que genera mayormente es justamente esta afectación de la memoria de trabajo, que para que nos demos una idea, el cerebro tiene un sector que es el sector frontal, que es lo que nos diferenciaría en un punto de todo lo antiguo, es la parte del cerebro nueva, que se identifica con todo lo que son las funciones neurocognitivas superiores y todo lo que es el rol del individuo en sociedad. El alcoholismo, como todas las otras drogas, por supuesto ilegales, de abuso, pero el alcoholismo tiene la particularidad de fomentar o de acelerar quizás la aparición de una demencia o de un deterioro cognitivo importante, que es lo que hace que evidentemente la persona después no pueda rendir cognitivamente en su entorno laboral y en su entorno, digamos, de su vida diaria. Por eso mismo el alcoholismo es en sí mismo una entidad muy complicada. Y las crisis de intoxicaciones agudas son de muy difícil manejo. Deberían ser hasta hospitalizadas y hay un riesgo de muerte muy importante. Cada vez yo empecé a tomar más. Hasta que, bueno, me encontré en algún momento tomando a la mañana, tomando media mañana,
Yo tenía, digamos, en ese momento un trabajo, digamos, ligado al mundo de la metalurgia, con la cual, si bien yo no trabajaba como operario, me juntaba con los operarios y bueno, era otra época y era como que sentía que el alcohol me unía, o por ahí tomar a la mañana una copa o demás, tenía que ver, digamos, con la actividad. Bueno, no, la verdad que no, porque después me quedaba yo solo tomando todo el tiempo, la verdad que no. Es muy complicado de reconocerse como alcohólico. Yo he tenido casos de personas que han venido en estado de intoxicación, con olor, con todo lo que vos puedas pensar que te da a pensar que tiene una intoxicación. Le hago, por ejemplo, una alcoholemia, le da positiva y la persona te va a decir, no, yo no consumí, esto se equivocó, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Hay una negación muy grande que es parte de la enfermedad. Entonces llegan al punto de ir intoxicados a sus trabajos y aún así negárselos quizás a sus compañeros de trabajo, a su jefe o a cualquier persona que esté ahí y su misma familia. Cuesta mucho más reconocerse como alcohólico. La gran pregunta que desvela tanto especialistas en el mundo de la salud como en el mundo del trabajo es: ¿qué lleva a una persona a ser alcohólica? No existe una única respuesta a esa pregunta, ya sea por la diversidad de causas o de personas. Pero a la hora de prevenir, en ambos casos, se concluye que incluso en el ámbito laboral debe prestarse mucha atención en evitar situaciones de presión individual, de falta de contención o de abandono frente a un problema. El alcohol es una sustancia que baja o disminuye la barrera de inhibición. Por lo tanto, puede ser la puerta de entrada al consumo de otras drogas y, por supuesto, el abuso genera adicción. El alcoholismo disminuye la lucidez y hace que las personas pierdan el poder de dirigir sus actos. Además, incide de manera definitoria en el desarrollo de enfermedades hepáticas y renales, entre otras. El 30% de las personas manifiestan haber consumido alcohol en el ámbito laboral. En mi trabajo, a mí lo que me pasaba es que había perdido la capacidad de concentración, y lo único que tenía la capacidad de concentración es en que no se note, ¿sí? O que estaba alcoholizado o la noche anterior. Entonces era todo como una lucha. Después, a lo último, era también ir a dar una vuelta para tomar algo, pero cuando fue antes de esa etapa tan terminal, por así decirlo, era todo el tiempo como estar fingiendo y estar también con mucha desconcentración por las resacas del día anterior, por los problemas que me ocasionaban el alcohol, que eran problemas de bebida. Yo pensaba que tenía problemas terribles y en realidad los problemas más graves eran problemas de bebida. El consumo de alcohol se lleva la mayor cantidad de vidas, no solo de la Argentina, sino del mundo. Que después viene el tabaco y que después vienen los medicamentos. Cuando uno habla de drogas, no habla nada más que del paco, de la cocaína o de la marihuana. Habla de drogas como los medicamentos y el alcohol que están al alcance de la venta y de la mano de cada uno. Pero el alcohol se lleva todas las medallas, porque además muchos lugares de venta de alcohol, que es libre, cercano a los lugares de trabajo. Entonces, es frecuente, una de las cosas que nos da la última encuesta es que la gente sale del lugar de trabajo al horario de comida o en un horario X de la tarde y consume alcohol. Entonces, el consumo del alcohol es un consumo muy problemático. Serious trouble, sir. We have some kind of navigation problem. Hay un caso muy famoso que fue un barquito de la Exxon Valdez, que se hizo hasta películas. Capitán alcoholizado
que encalla frente a Alaska un barco petrolero y hace un derrame y una problemática muy seria. La Exxon o la ESO en Argentina, el número 1 de la Exxon dice, señores, esto no puede volver a ocurrir. Programa de alcohol y drogas, y la ESO en Argentina fue pionera hace muchos años en implementar un programa sobre alcohol y drogas en el ámbito laboral. En realidad las empresas no deberían, digamos, echar a ninguna persona por un problema de salud, porque lo que no hablamos es que esta problemática, dicha por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. No es que son locos, son viciosos, no. Empiezo como jugando y después no me puedo desenganchar. Y cada vez sé que me hace daño y cada vez me engancho más. Entonces, a ver, se necesita una mirada de salud, de tratamiento, para que esa persona se desligue de la problemática. Y entre las mejores condiciones que queremos lograr está que se incluya esta temática como una problemática que impacta en la salud de los trabajadores y de sus familias. Ya las leyes de obra social y prepagas dicen que hay que dar asistencia, pero además hoy en día tenemos la Ley de Salud Mental y Adicciones que en el artículo 4º incluye específicamente las adicciones y los consumos problemáticos de drogas. A la hora de hablar de alcoholismo en el mundo del trabajo, los especialistas prefieren no hablar solamente de la adicción, sino también del consumo problemático. Desde la Dirección de Prevención de Impacto de las Drogas del Ministerio de Trabajo de la Nación, consideran que lo que se consume fuera del horario laboral es lo que genera, por ejemplo, el ausentismo que registra al inicio de cada semana. Por varias razones, desde esa oficina gubernamental se convoca periódicamente a empresas y gremios para que trabajen juntos en la generación de ambientes adecuados para la contención de personas con problemas de consumo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud definió al consumo de drogas como un problema social complejo. Y la complejidad está dada porque no tenemos que mirar solo al sujeto y su voluntad de querer consumir o no, sino que vemos al sujeto, vemos lo accesible o no que puede estar una sustancia o lo propagandizado que pueda estar una sustancia y la facilidad de poder obtenerla, como pasa con el alcohol. Y además de todo esto, cuando hablamos de una sociedad de consumo y de estas facilidades que hay, en el imaginario social se ha construido, y esto es necesario revisarlo, se ha construido una imagen de que quien consume es un delincuente. Entonces, cuando decimos es un problema social complejo, queremos sacarlo de esa fácil denominación de que consumo de droga tiene que ver con delito. Me dolió porque me di cuenta, porque a mí ya me pasaba de que me miraba al espejo y yo me bajaba la cabeza y decía, estoy en problemas, ¿viste? Pero bueno, trataba de tomar coraje tomando otro trago, porque va más allá de la voluntad. Yo en ese momento lo que me pasaba es que me parecía que todo el mundo estaba en contra mía, que en el trabajo, digamos, yo estaba totalmente sobrecalificado para el trabajo que hacía, lo cual no era así. Yo creía que sabía un montón de cosas que después me di cuenta que no sabía, y que eran cuestiones para conmigo, eran cuestiones personales, o que yo era diferente, que era distinto a los demás. Una constante en mí, que yo siempre me sentía que no terminaba de cuajar en ningún lado, ¿no es cierto? Y la bebida de alguna manera fue un refugio. Pero cuando yo quería salir y ser uno más, digamos, me topaba con estas cuestiones, que por ahí los demás veían cosas que yo no me daba cuenta. Que era que estaba tomando demasiado, que estaba ausente de los lugares, estuve ausente, digamos, en el trabajo, aún estando en el sitio y en el puesto, ¿no es cierto? En 150 países alrededor del mundo, el primer escalón en la recuperación se llama Alcohólicos Anónimos, una asociación de voluntarios creada por un médico y un empresario de Estados Unidos que frente a sus adicciones vieron que la compañía y compartir experiencia con otros adictos como ellos los ayudaba a mantenerse alejados del consumo. Hoy existen más de 100.000 sedes de voluntariado que resultan fundamentales en la lucha contra el alcoholismo. Yo, por suerte, puedo compartir que estaba en abstinencia
Y estar en abstinencia es transpirar, es sentir, digamos, de que uno no puede estar en un lugar, sentir que estás sentado y se te sale el alma del cuerpo literalmente, que te empieza a temblar las manos y demás, pero eso es un tiempo, eso es un mes. Pero en realidad yo lo que estaba sintiendo, haciendo esa abstinencia de esa manera, era que yo estaba dejando de tomar. Según los especialistas, el mínimo de alcohol en sangre para comenzar a tener los primeros síntomas del consumo abusivo de alcohol es muy discutible. La ley de tránsito impone una severa multa y la prohibición de conducir un vehículo particular si se registra un máximo de 0,5% de alcohol por litro de sangre. En el transporte público, la tolerancia para los conductores es 0, pero hay empresas que toleran hasta un máximo de 0,2 o 0,4% si es que se va a trabajar en altura o en algún lugar confinado como una mina. Por esta razón, y ante el riesgo de pérdida de trabajo o de la propia vida, distintas asociaciones sindicales comenzaron a formar promotores de prevención para evitar el riesgo en sus afiliados. Uno a veces piensa en el ámbito laboral y piensa en empresa únicamente. Sin embargo, también están los gremios que ayudan, porque la mayoría de los gremios son los dueños de sus obras sociales, con lo cual saben concretamente sobre esta problemática. Entonces empiezan a hacer acciones de prevención, con folletería, con material, con cursos, con acciones muy concretas. Por eso hablaba de UPCN, hablo de SUTER, hablo de varios gremios, la UOCRA, la UOM, etcétera, que empiezan a hacer acciones concretas en cuidado y protección de sus propios afiliados. Cuesta muchísimo la reinserción. Ahora tenemos políticas, que hay empresas, tenemos desde la universidad convenios también donde se puede reinsertar gente a trabajar. Entonces eso es como un paso muy importante para la gente que está en proceso de rehabilitación. Mira, desde el Ministerio de Trabajo hay una ley que es como que ayuda un poco al trabajador en esto, y tiene las empresas la obligación de poner asistencia a los empleados. Entonces es importante que las empresas tomen en cuenta que deben asumir la responsabilidad de que cuando hay situaciones de esta naturaleza, el trabajador debe ser tratado, debe ser acompañado, debe conservar su lugar de trabajo. El trabajador, sus agrupaciones gremiales deben acompañar a ese trabajador a su grupo familiar y deben de cumplir con el tratamiento que está pactado. Pero eso no debe implicar que ese trabajador pierda su fuente de ingresos, porque si lo desconectamos de su mundo laboral, lo empujamos al abismo. Conservar el trabajo frente a una adicción como el alcoholismo es crucial para la recuperación. Generar las normas y las condiciones para que esto suceda parece ser parte de la solución cuando un trabajador está en riesgo. Con respecto, digamos, al mundo laboral, al poco tiempo, digamos, de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, si bien al principio se sugiere que uno no haga cambios me refiero a, yo recuerdo que decía a mi esposa, bueno, llevarle flores, me decía. Al principio no, date un tiempo, ni para separarte, ni para hacer grandes cambios de trabajo y demás, pero yo al poco tiempo igual pude, digamos, recomponer mi posición en el trabajo. Se empezó a establecer un compromiso mío conmigo mismo cuando me dicen que lo importante es que yo sea honesta conmigo, que a ellos les diga lo que a mí me parece, pero que empiece a ser honesto conmigo, porque era la mejor manera en la cual yo iba a poder juntar las piezas.